Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Le pido a Dios que nos mande su Espíritu Santo, que nos capacite para poder entender realidades de su palabra inspirada. Hoy vamos a tratar otro texto que, para todos aquellos que están esperando un momento justo antes de la venida de nuestro Señor, en donde estarán aptos o preparados para ir al cielo, pues este texto que hoy vamos a tratar de entender debería de ser una vez más revelador, ¿verdad? Y entender que muchas personas tienen un falso concepto, una falsa idea de lo que realmente significa ser un auténtico hijo o hija de Dios. Espero que este texto nos pueda ayudar a entender este asunto, ¿verdad? Esta realidad. La reflexión que vamos a tocar hoy la hemos titulado: si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra. Y vamos a ver de qué no nos quiere hablar nuestro Dios. Fijaos, si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra. Los rasgos de carácter que acariciéis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Y eso creo que es muy importante entenderlo, porque precisamente viene a desmontar este pensamiento, esta idea de que antes de que venga Cristo seremos cambiados, ¿verdad? Una especie de milagro. Y en realidad este es un mal pensamiento, una mala o falsa filosofía, ¿no? No refleja la realidad que Dios quiere y nos transmite, de hecho, ¿no? Los rasgos de carácter que acariciéis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Ojalá mucha gente sería capaz de comprender este aspecto, mis queridos hermanos, porque tal como vemos, la obra de cambio de carácter, este milagro que mucha gente espera, deberíamos de preguntarnos: ¿por qué creemos que Dios en algún momento en el futuro puede hacer ese cambio, ¿verdad? Y no puede hacerlo ahora. ¿Comprendemos? Es decir, si lo puede hacer en algún momento en el futuro, ¿por qué no puede hacerlo ahora? Y ese texto viene precisamente a revelarnos este asunto. Si no hay un proceso de cambio de nuestro carácter ahora, no lo va a haber nunca. Ya ves que está diciendo que la obra de transformación debe hacerse ahora. Y viene a recalcar: nuestra vida diaria determina nuestro destino. ¿Y por qué dice esto? Lo hemos dicho en alguna otra reflexión con anterioridad. Cada decisión que nosotros tomamos, y en ese texto lo vamos a ver, ¿verdad? Cada decisión que tomamos es para glorificar a nuestro Dios o para no hacerlo. Glorificar a un otro Dios, ¿verdad? Por eso el texto nos dice: nuestra vida diaria determina nuestro destino.
lo hemos dicho en alguna otra reflexión anterior, es que nosotros no vivimos para ser salvos, porque esta obra hemos de aceptarla por fe, ya está hecha por nosotros, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer nosotros por fe también es obrar, confiar en que Dios puede obrar esa transformación aquí y ahora. ¿Entendemos? Por eso nosotros vivimos para glorificar a nuestro Dios. Por lo tanto, todas nuestras decisiones tienen que ser tomadas en base a glorificar a nuestro Dios, ¿verdad? Por eso dice nuestra vida diaria determina nuestro destino. Es decir, lo que yo hago hoy determina por qué hago lo que hago. Y eso determina el destino que ya he escogido, ¿verdad? Hablábamos nosotros del tren lujoso de alta velocidad o el camino angosto por el campo, ¿verdad? Pero que el destino es diferente. Uno va a la muerte y el otro va a la eternidad, ¿no? Debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y estar atentos aquí y vencerlos mediante la gracia de Cristo, y debe formarse un carácter simétrico. ¿Por qué dice debe formarse un carácter simétrico? Con el carácter de Cristo, ¿verdad? Simétrico, un carácter semejante al carácter de Cristo. Por eso dice un carácter simétrico. ¿Simétrico con quién? Con el de Cristo, ¿verdad? Tener una simetría con el carácter de Cristo. Mientras estamos en este periodo de prueba, ¿en qué periodo estamos nosotros ahora? Nos lo dice el texto, ¿os dais cuenta? Estamos en un periodo de prueba, en un periodo en donde nosotros queremos, o sea, nuestra vida diaria determina dónde queremos estar, ¿verdad? Por eso estamos en un tiempo de prueba, por eso se nos dio un tiempo de prueba, ¿verdad? A fin de que seamos idóneos para las mansiones de arriba. Pero fijaos, decía, vencerlos. Es decir, nuestros defectos de carácter hay que vencerlos mediante la gracia de Cristo, mediante el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Hay que vencerlos, por lo tanto, es posible. Eso es lo que está diciendo. Es un posible, no un imposible, ¿verdad? Hay un otro Dios que está diciendo que esto es un imposible. Nuestro Dios dice, mediante la gracia de Cristo, esto es posible, aquí y ahora, ¿sí? Y que lo que venimos diciendo aquí, vez tras vez, al final del día de la expiación, ¿verdad? Justo al final del tiempo, simplemente somos sellados en base a la obra que se ha hecho ahora, o desde ahora hasta aquel momento. ¿Comprendemos? Pero en aquel momento tampoco va a pasar ningún milagro, sino que simplemente seremos sellados en base a la obra que ya se ha hecho, ¿verdad? Durante todo nuestro trayecto, ¿sí? Debemos entender muy bien estos asuntos, mis queridos hermanos, porque es muy fácil quedar entrampados, ¿verdad? Escuchar falsas ideas, falsos conceptos, falsas doctrinas, ¿verdad? Para que no alcancemos la vida eterna. Y aquí hay un texto que yo creo que, más allá de lo que vamos a reflexionar ahora, creo que vale la pena, por eso le he puesto un texto para recordar y reflexionar. Es un texto determinante, que yo creo que de vez en cuando debemos de parar a reflexionar sobre él, recordarlo y reflexionar sobre él, porque es un texto determinante para nuestra vida diaria. Aquí se nos revela ciertos mecanismos, ¿verdad? Fijaos, toda la vida cristiana debe ser una preparación para el futuro, la vida inmortal. ¿Cuánto dice? Dice toda la vida cristiana. Es decir, nuestro pensamiento y nuestro deseo es para la vida inmortal. Como decimos nosotros aquí, es para glorificar a nuestro Dios, porque en la eternidad eso mismo haremos también, glorificar a nuestro Dios, ¿sí?
Y bajo cualquier circunstancia en que te encuentres, puedes ser feliz, y eso es un condicionante ahora, si eres fiel a Dios y a ti mismo. Es decir, si permaneces en esas decisiones correctas, tomadas, junto con el Espíritu Santo, puedes ser feliz si eres fiel a Dios, constante en estas decisiones, ¿verdad? Si somos fieles a Dios y a nosotros mismos, es decir, a las decisiones que tomamos, ¿sí? Y fijaos aquí un aspecto que es muy importante comprenderlo. Es un asunto delicado, no nos gusta mucho cuando estamos tocando estos asuntos, pero este es uno de nuestros grandes problemas, en realidad. Por eso el texto nos lo resalta. El dinero no puede traer la paz. Ojalá fuéramos capaces de comprender eso. El dinero no puede traer la paz, da igual cuánto tengas. De hecho, podéis mirar y vais a ver mucha gente rica que se suicida, ¿verdad? Que lo tiene todo, mirando desde la perspectiva humana, ¿verdad? No cristiana, porque un cristiano lo tiene todo simplemente con tener las promesas de Dios, tener a Cristo, ¿verdad? Lo tiene todo, no necesita todo el dinero del mundo. Pero desde perspectiva humana hay mucha gente que lo tiene todo y aún así se suicidan. Y no son pocos. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que está diciendo este texto. El dinero no puede traer la paz. ¿Y quién trae la paz? Fijaos. El dinero no puede traer la paz que Cristo puede darte. ¿Qué es lo único que necesitamos? A Cristo. Aun teniendo dinero, si no tienes a Cristo, en realidad eres tan pobre que solo tienes dinero. Dice, busca la perla escondida. ¿Qué es la perla escondida? La palabra de Dios. Dice, las joyas de la verdad. ¿Qué son las joyas de la verdad? Las promesas de Dios, ¿verdad? Y no permita que las ambiciones mundanas arruinen sus perspectivas del cielo. Y creo que eso es una cuestión que sin darnos cuenta, muchas veces y muchas decisiones que tomamos están en base a nuestras ambiciones. ¿Cómo quiero que me vean? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuáles son las perspectivas que tengo humanas, verdad? Pues estas ambiciones pueden arruinar, y de hecho muchas veces arruinan las perspectivas del cielo, de la eternidad, ¿verdad? Y fijaos quién está detrás. Siempre hemos tratado de entender estos mecanismos, ¿verdad? ¿Quién está detrás? Y fijaos que el texto nos lo revela. Dice, Satanás está listo para presentar el soborno mundano. Él te dice, todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Esta misma promesa se la hizo a Cristo también, si recordáis, ¿verdad? ¿Qué es lo que promete? Ambiciones, dinero, posición, reconocimiento, poder, entre comillas, ¿verdad? Con el único propósito de entramparnos. Ahora lo vamos a ver. Fijaos, él te dice, todo esto te lo daré si te postras y me adoras. ¿Pero lo harás? Nos dice la palabra inspirada, es decir, Dios mismo. ¿Pero lo harás? ¿Le darás a Satanás el afecto supremo de tu corazón? Es decir, ¿venderás a Cristo a cambio de todo lo que hemos hablado? ¿Serás capaz de hacerlo? El apóstol dice, pero todo hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia
es atraído y seducido. Es decir, ¿de quién depende la eternidad? ¿De Dios o de nosotros? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que de las decisiones que yo tomo hoy depende la eternidad? No es Dios el que dirá tú sí y tú no, sino que yo mismo, depende de las decisiones que he tomado todos los días, seré el que decidirá mi destino, ¿verdad? Se apartó del verdadero camino trazado para el rescate del Señor, porque ha fijado su corazón en algún objeto atractivo de la tierra, atrapa el cepo de Satanás y queda atrapado en su trampa. Por eso yo decía que este texto es muy importante y creo que deberíamos de recordarlo y reflexionar bastante a menudo sobre él. Porque es la forma de cómo Satanás nos coloca trampas, ¿verdad? Nos coloca objetivos que no son los objetivos de Dios, ¿verdad? Y nos atrae en sus trampas y por eso he dicho muchas veces, podemos estar en la iglesia, pero engañados, ¿verdad? Entrampados, sin darnos cuenta, porque nuestras ambiciones, nuestros objetivos, no son las ambiciones y los objetivos que Dios tiene previsto para nosotros, ¿verdad? Y por eso sellamos nuestro destino. Fijaos, a medida que nos acercamos al final del tiempo, ¿verdad? Las tentaciones serán más fuertes y más seductoras. Pero fijaos aquí, pero no necesitamos ceder ante ellas. No necesitamos abrir la puerta del corazón e invitar a Satanás a entrar. ¿Cómo entra? A través de nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? De lo que nosotros deseamos, de nuestras ambiciones. Es así como entra Satanás. No hace falta que le hagas una declaración directa, ¿verdad? Sino que nosotros mismos entramos en sus propias trampas tranquilos. Y es así como le permitimos entrar en nuestra mente, en nuestra vida, ¿verdad? Pero fijaos aquí una declaración sumamente importante. Dice, no hay poder en la tierra o en el infierno para obligar a ninguno de ustedes a pecar y deshonrar su santa fe como lo han hecho. Si paramos a reflexionar sobre este texto, podemos darnos cuenta que si pecamos es solamente porque así queremos hacer, así queremos obrar. Porque el texto nos está diciendo que no hay ningún poder en la tierra, ni el mismo Satanás, ¿verdad? O en el infierno para obligar. ¿Lo entendemos? Sino que nosotros mismos somos los que decidimos obrar de esa manera. Por lo tanto, lo que el texto nos sugiere es que podemos no pecar, pero no por nosotros mismos. Solamente podemos no pecar si estamos bajo el amparo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si no estamos bajo el amparo del Espíritu Santo, entonces pecaremos. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Y cómo son nuestros deseos? Pecaminosos. Por lo tanto, hemos de entender claramente que si no estamos bajo el amparo del Espíritu Santo, Satanás nos puede vencer, porque nos pone trampas continuamente, ambiciones, deseos, concupiscencias, nos lo dijo el texto, ¿verdad?
Por eso os pedía yo que os paréis y reflexionéis bastante a menudo, porque muy fácilmente nos desviamos del camino, ¿verdad? Hacemos promesas ante Dios y luego las pisoteamos, ¿verdad? Por lo tanto, no hay poder en la tierra o en el infierno para obligar a ninguno de ustedes a pecar y deshonrar su santa fe como lo han hecho, ¿verdad? Y aquí viene el consejo que nos manda nuestro Dios. Fijaos, te aconsejo que te detengas, que pares. Para y reflexiona. Dice, te aconsejo que te detengas, te des la vuelta y decidas que lo mejor es ser cristiano en la plena aceptación del término. Lo decíamos en otra reflexión, ¿verdad? Con anterioridad. Bajo el amparo del Espíritu Santo solo podemos ser en totalidad, cuando nos entregamos en totalidad. Si no nos entregamos en totalidad, esto es como una puerta abierta por donde Satanás nos engaña. ¿Entendemos? Fijaos lo que nos dice. Envía tu voluntad a Dios. Envía tu voluntad a Dios para que puedas elegir el camino de la justicia y la verdad. No permitas que tus pasiones influyan en tu razón y la iniquidad triunfe sobre la verdad. Porque esto, mis queridos hermanos, es deshonrar a Dios. Es como decirle a Dios que es incapaz obrar en nosotros santificación. Y esa decisión es desastrosa para nosotros. Determinará nuestro destino. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión, este texto, nos pueda ayudar a comprender verdades importantes, ¿verdad? Y espero que el Espíritu de Dios os acompañe en todo momento y que podáis entender la obra que tenemos por delante y todo lo que tenemos que hacer para glorificar a nuestro Dios. Que Dios os bendiga, que tengáis un próspero día. Todo os lo he dicho en nombre de Jesús. Amén.